Hola, ¿ya te suscribiste a mi canal? Espero que sí, y quiero invitarte a que platiquemos ahora de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una condición que aumenta las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Cuando se padece resistencia a la insulina, el cuerpo tiene problemas para responder a esta hormona. Esta hormona la produce el páncreas. Entonces, el páncreas la produce con la finalidad de que se aprovechen los carbohidratos que se consumen de la dieta, tales como son los temas de cereales, leguminosas, lácteos, azúcares. Estos cereales, estas leguminosas, estos azúcares se van a transformar o se van a metabolizar en nuestro cuerpo a la forma más pequeña de glucosa con la que trabaja el cuerpo, y entonces esa glucosa, gracias a la acción de la insulina, puede llegar hasta dentro de la mitocondria y convertirse en energía. Entonces, cuando el páncreas está produciendo de manera adecuada la insulina, entonces se tiene también un aprovechamiento de los nutrientes, específicamente de la glucosa. Con el tiempo, los niveles de glucosa, o sea, el azúcar en sangre, suben más de lo normal cuando se empieza a presentar esta resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas produce la insulina, sin embargo, el organismo no la reconoce y por tanto no hay esta metabolización del carbohidrato. Por tal motivo, nosotros tendríamos que revisar cuáles son los factores de riesgo que están implicados en esta situación, en esta patología. Bueno, lo primero sería una susceptibilidad genética, y entonces ese es un motivo por los cuales nosotros pensamos que en México tenemos esta susceptibilidad genética, es decir, simplemente por ser mexicanos tenemos un factor de riesgo importante en relación a la resistencia a la insulina, pero eso sería solamente uno de los puntos importantes. El segundo punto, y que debemos de considerar, es la obesidad central o abdominal. Específicamente, cuando la circunferencia de cintura sube por encima de 80 y hasta 85 centímetros en el caso de las mujeres, esto es un factor de riesgo importante para presentar resistencia a la insulina. Y en el caso de los caballeros, 94 centímetros o quizás 100 son los que nos llevan a presentar resistencia a la insulina, es decir, un factor de riesgo importante. Otra de las causas más importantes para la resistencia a la insulina es el sedentarismo. Y ahorita en estos días en los cuales estamos confinados, pues posiblemente el sedentarismo sea uno de los factores que pueden detonar la resistencia a la insulina. Por otra parte, tendremos que considerar también que la alimentación hipercalórica, rica en grasas y carbohidratos simples, es un factor de riesgo importante también para la resistencia a la insulina. Por eso entonces, la sugerencia es alejarse de carbohidratos que son simples, de una dieta rica en grasa, y de la mano a esto es el consumo de sal. Bueno, el último factor de riesgo a considerar hoy sería el tabaquismo. Entonces tengo 4 puntos que tengo que revisar, que son la obesidad central o abdominal, el sedentarismo, la alimentación hipercalórica y el tabaquismo. Ahora, esos son los factores de riesgo, pero ¿y los síntomas? Las personas que padecen este trastorno generalmente no presentan síntomas. El médico las examina los factores de riesgo y considera si existe la probabilidad o no de que se padezca resistencia a la insulina. Si se tiene un factor de riesgo para la resistencia a la insulina, el médico debe de examinar los niveles de glucosa en ayunas para verificar si tiene diabetes. Y ahora, en estos tiempos, yo quisiera invitar a la población a que se revise los niveles de glucosa en ayunas, porque tenemos una situación importante, y es el hecho de que los médicos ahorita están ocupados en un tema que nos compete a todos, y quizá estamos dejando de lado el control de la glucosa en ayunas.
Por eso la invitación número 1 es: revisa tu glucosa en ayunas. Y bueno, ya que nosotros ubicamos exactamente a qué se refiere la resistencia a la insulina, pues no tendríamos que irnos específicamente hacia lo que es el tratamiento nutricio, el qué tengo que hacer en el día a día como parte de mi dieta. Pues mira, lo primero es que como no se presentan síntomas, el tratamiento nutricional pareciera que no era tan importante. Sin embargo, lo primero que tienes que hacer es modificar el estilo de vida, y eso va en relación a una reducción de peso. Y déjame decirte que no necesitas bajar tanto, simplemente con que bajes un 4% tu índice de masa corporal, entonces tendrás una mejora en la resistencia a la insulina. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que sacar una operación para saber cuánto es tu índice de masa corporal. Y si tu índice de masa corporal es, por ejemplo, de 30, pues entonces multiplicas 30 por 0.04 y eso es lo que tienes que bajar de índice de masa corporal, y con eso tú tendrás una mejora en la resistencia a la insulina. O sea, si tú tienes una baja de peso que pareciera que es menor, que pareciera que es pequeño, de todas maneras vas a tener mejoras en la salud y ya estarás modificando en pequeño el estilo de vida. Por otra parte, sigo insistiendo, tienes que evitar los carbohidratos simples, el azúcar, los dulces, la miel. Tienes que preferir los carbohidratos complejos, el pan integral, los vegetales altos en fibra. Y cuando digo pan integral, por favor, ponte a hacer pan. No vas a comprar un pan que está ahorita en el mercado, que es un pan de color café, pero que en realidad no es integral, simplemente es una harina blanca disfrazada de pan integral. Por otro lado, tienes que evitar las grasas saturadas y preferir los alimentos cocidos, asados, en lugar de fritos. Entonces, te acabo de decir 4 puntos que son los más importantes para que tu páncreas trabaje mejor. 4 puntos importantes. Evita los carbohidratos simples, azúcares, miel. Número 2, prefiere los carbohidratos complejos, o sea, ponte a elaborar tus propios alimentos que sean altos en fibra, consúmelos natural, y si tienes que elaborarlos, hazlos tú mismo. Siguiente, evita las grasas saturadas. Y número 4, prefiere los alimentos cocidos o asados en lugar de frito. Con esto ayudarás a disminuir en al menos el 4% el índice de masa corporal, y con eso tendrás la solución para el tema de la resistencia a la insulina, uno de los problemas de salud más importantes de nuestro país, la puerta de entrada de las enfermedades metabólicas como diabetes. Recuerda suscribirte a mi canal. ¿Ya estás suscrito? Te espero ahí.